Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motorex Experience FSX DW60. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Motorex es un fabricante de lubricantes suizo más conocido por su gama dedicada a la motocicleta, pero que también tiene una gama destinada a la automoción, en la cual hay algunos modelos bastante interesantes como este que vamos a analizar. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que se trata de una CEA A3B4 y que homologa también la norma API SN. En cuanto a homologaciones de fabricante, nos indica que homologa de manera oficial la norma BMW LL01, Fiat 9.5535H3, Mercedes-Benz 2295, Porsche A40, Renault RN700 y 710 y Grupo BAG 502 y 505. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene un aspecto visual color marrón, densidad 20 grados 0,852, viscosidad cinemática 40 grados 162,9, viscosidad cinemática 100 grados 23,1 e índice de viscosidad 171. En cuanto a la viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos indica que es igual o superior a 3,5 y eso es una obviedad. Tratándose de un SAE 60, de seguro tiene un HTHS igual o superior a esos 3,5. Aquí el fabricante nos ha querido mojar mucho. Punto de vertido, punto de congelación, 39 grados bajo cero. Punto de inflamación nos indica que es igual o superior a 200 grados. Viscosidad a 25 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 10W, da un valor 6051 centivoises. Concentración de cenizas sulfatadas 1,1, se trata de un aceite full saps. Porcentaje de evaporación NOAC 5%. Y en cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, da un valor 10,1. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos podemos descifrar algunos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante con ayuda de unos códigos CAS. En este caso, el fabricante indica que ha utilizado un CAS 112-41-4 con una concentración comprendida entre un 50 y un 70% y se trata de base PAO, perteneciente a los aceites grupo 4. También hay un CAS 647-42-54-7 con una concentración comprendida entre un 5 y un 10% y se trata de base HC, perteneciente a los aceites grupo 3. Aparecen otros CAS con concentraciones muy pequeñas, una comprendida entre el 1 y 2,5% que nos indica que es aceite base mineral, y otros con concentraciones aún más reducidas, comprendidas entre el 0,1% y el 1%, que se trata de aditivos utilizados. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 161, viscosidad cinemática a 100 grados 23,59 e índice de viscosidad 177. La viscosidad cinemática a 40 grados es ligeramente inferior, así como también la viscosidad cinemática a 100 grados es ligeramente superior. Es de ahí que el índice de viscosidad tampoco coincide, ya que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden plenamente, que no suelen coincidir con lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. Con todo y con ello hay una variación de viscosidad mínima. En cuanto al TBN, que es la alcalinidad, la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, da un valor 9,88, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 8,81, que es un valor promedio también comparado con otros aceites full saps. En cuanto a la concentración de cenizas, 1,14, indudablemente estamos delante de un aceite full saps, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6, punto de congelación 36 grados bajo cero,
cero, punto de inflamación 257 grados, es un aceite muy termoestable. En cuanto a la capacidad de bombeo, a 25 grados bajo cero no se ha medido, el porcentaje de evaporación NOAC tampoco se ha medido, pero hemos de suponer que son bastante fieles a lo declarado por el fabricante. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,284, que tratándose de un aceite full SAPS es un muy buen valor. ACEA como tal, para sus aceites mid SAPS, como pudiese ser por ejemplo una CAC2 o una CAC3, impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,3. Para los aceites de este tipo, full SAPS, ACEA3B4 impone un límite máximo de 0,5. Aprovecho para recordarte que si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete, dale a la campanilla y así será el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Comenzamos con el paquete de aditivos utilizado, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. No se ha utilizado este aditivo, hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que aún utilizándolo utilizan concentraciones muy pequeñas, inferiores a 100, y hay otros fabricantes que sí lo utilizan en concentraciones superiores en torno a 200, 300, 500, 800 o incluso 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 821, 1175 son valores promedios comparados con otros aceites full SAPS y quizás el zinc sí que esté un poquito por encima de la media. Boro es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 69, no lleva en exceso, pero sí que hemos visto otros aceites similares a este que llevaban bastante menos. En cuanto al magnesio, hace función de detergente neutralizante, lleva 13, es poco más que homopático. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 2921, que es un valor promedio tratándose de un aceite full SAPS. En los aceites full SAPS, como puede ser este o similares, ACEA3B4, solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre los 2400, 2500 hasta los 3800. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha utilizado. Y en cuanto al titanio, que al igual que el wolframio también hace función antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha utilizado. Como norma general solemos encontrar el wolframio en algunos modelos gama alta de Ravenol, así como también en la nueva gama de Liquimol y Moligen nueva generación. Y en cuanto al titanio solemos encontrarlo de manera muy habitual en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, da un valor 55. Este es un parámetro que se suele elevar cuando el fabricante ha utilizado éster, así que podemos esperar que este aceite sí que lleva éster en la formulación de su base. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite en lo que a la base se refiere, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750 y la cresta que se forma en torno a 722. En cuanto a la cresta que se forma en torno a 1750, indica el pico del éster, en este caso está bastante elevada, podemos estimar que el fabricante ha utilizado quizás un poco más del 10% de éster, entre 10 y 15 aproximadamente. Y en cuanto a la otra cresta, también muy importante, la cresta que se forma en torno a 722, podemos estimar que este aceite puede llevar en torno a un 70% de PAO o quizás ligeramente un poco más. Recordar, el éster pertenece a las bases de aceite grupo 5 y el PAO pertenece a las bases de aceite grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar principalmente la base utilizada, lleva en torno a un 70 o un 80% de PAO y en torno a un 10% de éster, una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo declarado por el fabricante, es un 10W60 bastante viscoso, el punto de inflamación 257 grados, que es de los más altos que hemos visto hasta ahora en el canal, y pese a ser un aceite con corte deportivo, la concentración de azufre la verdad es bastante baja. En cuanto al paquete de aditivos, es quizás de donde más cojea, entre comillas, este aceite, ya que tratándose de un aceite con corte bastante deportivo, no es un paquete de aditivos especialmente rico y graso, pero es completamente suficiente para la mayoría de las situaciones. Con todo y con ello, si bien es cierto que este es el primer 10W60 que traigo al canal, sí que me parece todo un señor 10W60 y que sin duda es un aceite muy top. En cuanto al precio, no voy a poder decir si este aceite me parece que tiene una mejor o una peor relación calidad-precio, porque según he estado viendo, tanto a través de Buy, de Amazon, de vendedores de Reino Unido y prácticamente he buscado por todos sitios,
solo encuentro modelos destinados para motocicletas, lo que es la gama de productos para vehículos de dos ruedas. Pero en lo que se refiere a la gama de productos de automoción, los que son para turismo, pues la verdad he encontrado poco o nada. La única similitud que puedo hacer, y aquí posiblemente me esté metiendo en un jardín, es compararlo de tú a tú con el precio que maneja este mismo tipo de aceite en esta viscosidad, pero destinado para la motocicleta. En ese caso he visto garrafas de 4 litros en torno a los 60-70 euros y la garrafa de 1 litro en torno a los 16, 17, 18 euros. En ese caso no me parece caro porque, como hemos visto, es un aceite que tiene una muy buena base, muy buenas propiedades y en general es un 10W60 muy top. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. Ya somos alrededor de 360 usuarios. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de los coches, las motos, mecánica, recambio, filtros, aceite, líquido de freno, anticongelante, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que, como tú, también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.